Cada primavera ocurre la misma escena en miles de chalés y urbanizaciones españolas. A finales de marzo, cuando las tardes empiezan a alargarse y el olor a tierra húmeda entra por las ventanas, alguien abre el cobertizo del jardín, aparta las bicicletas, saca el cortacésped y observa el césped con una mezcla de resignación y esperanza. Hay zonas amarillas junto a la terraza, calvas donde el perro pasó el invierno corriendo, musgo en la parte orientada al norte, hierbas espontáneas alrededor del limonero. Este año sí lo voy a dejar perfecto, dice Javier, vecino de una urbanización a las afueras de Madrid. Su mujer, Marta, lo mira desde la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano. Eso mismo dijiste el año pasado. Javier no responde. Ya está calculando cuántos sacos de abono necesitará, si tendrá que resembrar las zonas secas y cuánto costará reparar el aspersor que lleva semanas perdiendo agua. En abril compra fertilizante. En mayo, semillas. En junio aumenta el riego porque llegan los primeros días de calor serio. En julio, cuando las temperaturas superan los 35 grados y el ayuntamiento empieza a recomendar un consumo responsable, programa los aspersores de madrugada para que los vecinos no vean cómo el agua corre por la acera. En agosto el césped se quema de todos modos. En septiembre aplica un producto contra las malas hierbas. En octubre airea el terreno, añade recebo y vuelve a sembrar. Durante unas semanas el jardín recupera un color verde impecable. Entonces llega enero, el perro levanta nuevas calvas. Las lluvias compactan unas zonas y encharcan otras. El musgo reaparece junto al muro. En marzo el ciclo comienza de nuevo. Ahora conviene hacerse una pregunta incómoda. ¿Quién gana realmente con ese ciclo? No Javier, tampoco Marta, ni sus vecinos, que pasan cada sábado empujando máquinas ruidosas antes de sentarse a comer. Ganan los fabricantes de fertilizantes, semillas, herbicidas, sistemas de riego y maquinaria. Ganan las empresas que venden tratamientos estacionales. Ganan los negocios que necesitan convencernos de que un jardín solo puede considerarse cuidado cuando está cubierto por una alfombra uniforme de césped convencional. Pero esa no es la única opción. Existen plantas que se pueden pisar de verdad. No hablamos de especies delicadas, capaces de soportar 2 pasos ocasionales. Hablamos de cubiertas vegetales que toleran niños jugando, perros corriendo, invitados atravesando el jardín y el movimiento cotidiano de una familia, plantas que se extienden solas, cierran sus propias calvas y, después del primer año, necesitan tan poca atención que al principio resulta difícil confiar en ellas, porque la regla más importante es también la que menos se escucha en los centros de jardinería. Hay plantas que mejoran cuando dejamos de cuidarlas compulsivamente. No abonarlas no es abandono. No regarlas 3 veces por semana no es negligencia. No intervenir cada vez que una hoja cambia de color puede ser, en ciertos casos, la técnica correcta. Durante esta serie recorreremos 9 alternativas capaces de transformar un jardín español. Algunas funcionan mejor en el clima húmedo de Galicia, Asturias o Cantabria. Otras están hechas para soportar los veranos secos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía o el litoral mediterráneo. La elección depende de la luz, del suelo, del uso del jardín y, sobre todo, del clima. Pero todas comparten una cualidad. Trabajan con el terreno en lugar de exigir que el terreno se adapte permanentemente a ellas. Número 9. Microtrébol. El microtrébol es una versión compacta y de hoja fina del trébol blanco, cuyo nombre botánico es Trifolium repens. No se parece a esas manchas altas y desordenadas que aparecen en los descampados o en los bordes de una carretera rural. Las variedades seleccionadas como microtrébol forman una cubierta baja, densa y uniforme desde la calle. Muchas personas ni siquiera perciben que se trata de trébol. Ven una superficie verde, fresca y mullida, similar a un césped especialmente sano. Javier descubrió el microtrébol por casualidad. Una mañana de abril entró en un vivero buscando otro saco de semillas convencionales. Mientras esperaba en la caja, escuchó a una mujer preguntar por una cubierta resistente para una casa de campo cerca de Segovia. «No quiero pasarme otro verano regando», dijo ella. Allí el sol lo deja todo como paja. El empleado le enseñó una pequeña bolsa de semillas. «Pruebe con microtrébol». «Pero no lo abone», Javier giró la cabeza. «¿Cómo que no lo abone?»
Si lo abona demasiado, pierde precisamente la ventaja que tiene. Aquella frase parecía contradecir todo lo que Javier había aprendido sobre jardinería. El trébol pertenece a la familia de las leguminosas. Gracias a su relación con determinadas bacterias del suelo, puede captar nitrógeno de la atmósfera y ponerlo a disposición de sus raíces. En términos sencillos, ayuda a alimentar el terreno mientras crece. No necesita las aplicaciones constantes de fertilizante que exige un césped convencional. Además, cuando forma una cubierta cerrada, proyecta suficiente sombra sobre el suelo para dificultar la germinación de muchas hierbas no deseadas. Su comportamiento frente a las pisadas es todavía más interesante. El microtrébol se extiende mediante tallos rastreros que enraizan en distintos puntos. Si una zona se comprime o queda ligeramente dañada, los tallos cercanos avanzan sobre ella y vuelven a cubrirla. Una calva no se convierte necesariamente en un problema que exige comprar otra bolsa de semillas. Puede cerrarse por sí sola. En gran parte de la España peninsular, el microtrébol puede utilizarse solo o mezclado con gramíneas finas. En las zonas de veranos extremadamente cálidos, como el interior de Andalucía, Murcia o algunos puntos de Extremadura, suele mostrarse más activo durante las estaciones templadas y puede perder intensidad en pleno verano. Para establecerlo, no es necesario convertir el jardín en una obra, basta con aflojar superficialmente el terreno, incorporar una capa fina de compost si el suelo está completamente agotado y distribuir la semilla en primavera o al comienzo del otoño. No debe enterrarse profundamente. Necesita permanecer cerca de la superficie, con buen contacto con la tierra. Durante las primeras semanas hay que mantener una humedad razonable. Después, la intervención disminuye una vez establecido, no necesita fertilizante. Tampoco conviene aplicar herbicidas generales, porque muchos productos diseñados para eliminar plantas de hoja ancha matarían también el trébol. Puede segarse algunas veces al año para conservar una apariencia ordenada. También puede dejarse algo más libre, creando una superficie suave y ligeramente ondulada. Cuando Javier reemplazó una pequeña franja junto a la terraza, Marta no estaba convencida. «Parece demasiado fácil. Eso es lo que me preocupa», respondió él. Durante el primer mes revisaba la zona cada mañana. Buscaba plagas, manchas o señales de debilidad. Sentía la tentación de añadir fertilizante. No lo hizo. Al llegar junio, la franja estaba más verde que el resto del jardín. Allí, en el lugar donde el perro había dejado una pequeña calva, comenzaron a aparecer nuevos tallos. Número 8. Lipia rastrera. Si el microtrébol resulta adecuado para muchas zonas templadas, la lipia rastrera entra en escena cuando el calor y la falta de agua se convierten en los principales enemigos. Es una cubierta vegetal baja, extendida comercialmente en distintas selecciones, entre ellas las conocidas como curapia. Está emparentada con especies del género Phylla y forma una red de tallos horizontales que enraizan al tocar el suelo. En un jardín del litoral valenciano, Carmen llevaba años intentando conservar 40 metros cuadrados de césped frente a su casa. En invierno tenía un aspecto aceptable. En mayo comenzaban los problemas. En julio, la factura del agua parecía una sanción. «No puedo seguir regando así», le dijo a su hermano mientras observaban las zonas secas. «Pon césped artificial». Carmen miró la superficie de plástico del jardín vecino. Al mediodía desprendía un calor sofocante y tenía un aspecto rígido, demasiado perfecto. «Quiero algo vivo». La lipia le ofreció esa posibilidad. Se mantiene baja, generalmente entre unos pocos centímetros, y produce pequeñas hojas verdes. Durante los meses cálidos puede cubrirse de flores diminutas, blancas o suavemente rosadas, que atraen abejas y otros polinizadores. El jardín deja de ser una superficie decorativa y silenciosa. Empieza a moverse, una abeja aparece entre las flores. Una mariposa se detiene cerca de la terraza. Las hojas tiemblan cuando el perro atraviesa la cubierta. Su principal ventaja en regiones cálidas es el consumo de agua. Una vez establecida, puede mantenerse con riegos mucho más espaciados que un césped tradicional. Sin embargo, existe una trampa. Durante el primer año, muchas personas la riegan en exceso. Creen que más agua producirá una cubierta más fuerte. Sucede lo contrario. Con demasiada humedad, los tallos se alargan, la planta se vuelve menos compacta y pierde parte de su resistencia.
Una lipia ligeramente sedienta crece más baja, más densa y mejor anclada. Para establecerla se suelen utilizar pequeños plantones colocados a cierta distancia entre sí. Durante las primeras semanas necesitan riego regular. Cuando los tallos comienzan a encontrarse y la superficie queda cubierta, el agua debe reducirse de forma gradual. En el litoral mediterráneo, una plantación madura puede pasar largos periodos con muy poco riego adicional. En zonas interiores más secas seguirán necesitando aportes puntuales, pero no la rutina constante de los aspersores convencionales. También tolera el movimiento familiar si un niño corre sobre ella, los tallos se flexionan. Si un perro daña una pequeña zona, la red vegetal circundante comienza a cerrarla. Si una parte queda aplastada después de una comida en el jardín, puede recuperar su forma durante las semanas siguientes. Carmen plantó los primeros esquejes a finales de primavera. Al principio, el terreno parecía una cuadrícula de pequeñas islas verdes separadas por tierra desnuda. Su vecino se asomó por encima del muro. Eso tardará años en cubrirse. Puede ser, respondió ella, aunque no estaba segura. En julio, los tallos comenzaron a tocarse. En agosto, apenas quedaban huecos. Una tarde, Carmen salió descalza a recoger los cojines de la terraza antes de que llegara una tormenta. La superficie cedió suavemente bajo sus pies, fresca a pesar del calor acumulado durante el día. Entre las hojas se elevó un aroma tenue a tierra seca, se agachó y apartó unos tallos. Debajo había raíces nuevas. La planta no solo estaba sobreviviendo, estaba avanzando. Entonces escuchó el sonido del contador de riego de la casa vecina. Los aspersores acababan de encenderse y el agua golpeaba el césped amarillento con un ritmo constante. Carmen miró su propia cubierta, cerró la llave de paso que llevaba años dejando abierta cada noche y comprendió algo que ya no podría olvidar. Había estado pagando para mantener con vida una planta que nunca había pertenecido realmente a aquel clima, y todavía quedaban 7 alternativas. La siguiente crecía en terrenos tan pobres que añadir compost podía destruirla. El viverista miró el saco de compost que Lucía llevaba en el carrito y negó lentamente con la cabeza. Para lo que quieres plantar, eso no te sirve. Lucía pensó que había entendido mal. ¿Cómo que no me sirve? Es compost de primera calidad. Precisamente por eso, el hombre tomó el saco por una esquina y lo dejó de nuevo sobre el palé. Después señaló una bandeja de plantas pequeñas, casi pegadas al sustrato, con hojas estrechas de color verde grisáceo. Si enriqueces demasiado la tierra, las estropeas. Lucía observó las macetas sin entusiasmo. Había conducido desde su casa, en una urbanización próxima a Alicante, decidida a transformar el jardín delantero. Durante años había mantenido una franja de césped que cada verano terminaba amarilla, dura y llena de grietas. Aquella mañana llevaba una lista escrita a mano: tierra vegetal, compost, fertilizante de liberación lenta y un programador de riego nuevo. Era la lista de siempre. ¿Me está diciendo que plante eso directamente en mi suelo?, preguntó. Allí solo hay piedras. Entonces ya tienes la mitad del trabajo hecho. Lucía soltó una risa breve. No sabía todavía que aquella conversación iba a cambiar su manera de mirar un jardín. Número 7. Dimondia, la alfombra plateada. La Dimondia margaretae, conocida como dimondia o alfombra plateada, forma una de las cubiertas más bajas y compactas que pueden utilizarse en jardines de clima suave. A cierta distancia parece un césped perfectamente recortado. Pero a la revela una textura distinta: hojas estrechas, verdes en la parte superior y plateadas por debajo. Los bordes se curvan ligeramente y dejan ver ese reverso claro, de modo que la superficie parece cambiar de tonalidad cuando sopla el viento. No tiene el aspecto uniforme y predecible de una moqueta, tiene reflejos. En las zonas litorales con inviernos moderados, especialmente en rincones protegidos del Mediterráneo, el sur peninsular o las islas, puede formar una cubierta densa, baja y resistente a la sequía. En lugares donde las heladas son habituales, necesita más protección o deja de ser una opción fiable. Lucía vivía a menos de 10 kilómetros del mar. Su jardín recibía sol desde media mañana hasta la puesta. El suelo era pobre, pedregoso y drenaba tan rápido que el agua desaparecía pocos minutos después del riego. Durante años había considerado aquellas condiciones un defecto. Para la Dimondia eran una ventaja. No añadas abono,
insistió el viverista, y no conviertas el terreno en una esponja. Pero todas las plantas necesitan buena tierra, todas no. La dimondia evolucionó en suelos secos y poco fértiles. Cuando se instala en un terreno demasiado rico y húmedo, puede crecer abierta, blanda y desordenada. Sus hojas pierden compacidad y la humedad acumulada alrededor de la base facilita la aparición de pudriciones. En cambio, cuando la tierra es ligera, mineral y drena con rapidez, la planta permanece pegada al suelo. Sus raíces profundizan en busca de humedad y la superficie se vuelve cada vez más firme. Lucía compró 30 pequeñas plantas. Las colocó entre las losas de piedra que conducían desde la verja hasta la puerta. También cubrió una franja situada junto al muro blanco, donde el césped nunca había sobrevivido más de una temporada. Las primeras semanas regó con moderación, no todos los días, tampoco a una hora fija. Hundía un dedo en el suelo y solo añadía agua cuando notaba la tierra seca varios centímetros por debajo. A su marido, Sergio, aquella estrategia le parecía demasiado arriesgada. Se van a secar. Eso mismo pensé yo. Entonces, ¿por qué no riegas? Lucía miró las pequeñas hojas plateadas, porque quizá nunca hemos sabido distinguir entre cuidar y molestar. Durante el primer verano, las plantas crecieron con lentitud. No produjeron el efecto inmediato de los rollos de césped recién colocados. Entre unas y otras continuaban viéndose piedras y zonas desnudas. Lucía tuvo que resistir la impaciencia. En septiembre, los extremos de las plantas comenzaron a tocarse. En noviembre, la franja junto al muro parecía una sola pieza. Al caminar sobre ella, la superficie cedía ligeramente bajo el peso y recuperaba después su forma. No era blanda como una pradera húmeda. Tenía una firmeza seca y elástica, semejante a una esterilla vegetal bien tensada sobre el terreno. Las raíces mantenían el conjunto unido, las pisadas no desplazaban la cubierta. La compactaban. En primavera aparecieron pequeñas flores amarillas, discretas y luminosas, como monedas escondidas entre las hojas grises. Sergio se detuvo una tarde junto al camino. Parece que alguien lo hubiera diseñado. Lucía sonrió. Lo diseñó la falta de agua. Después del primer año, redujeron el riego todavía más. En lugar de pequeños aportes frecuentes, daban un riego profundo y muy espaciado durante los periodos más calurosos. La dimondia no protestó. Mientras el césped de otras parcelas palidecía, aquella alfombra se hacía más compacta. Las hojas se cerraban ligeramente durante los días extremos, protegiéndose del calor, y volvían a abrirse cuando descendía la temperatura. No necesitaba fertilizante, no necesitaba herbicida una vez cerrada, porque apenas dejaba suelo libre donde pudieran germinar otras especies. Y, sobre todo, no necesitaba que Lucía estuviera pendiente de ella cada fin de semana. La mujer que antes recorría el jardín, buscando problemas, empezó a sentarse en la terraza sin levantarse cada 10 minutos. Al principio, aquella quietud le resultaba incómoda. Después comprendió que también ella estaba aprendiendo a vivir con menos intervención. Número 6. Tomillo rastreró a más de 400 kilómetros de allí, en un pueblo de Guadalajara. Andrés tenía un problema completamente distinto. Su casa familiar se levantaba en una ladera fría, expuesta al viento. Entre la entrada y el antiguo cobertizo había un sendero de piedras irregulares. En las juntas crecía hierba durante la primavera, pero desaparecía con el calor de julio y dejaba tierra seca. Andrés probó con césped. Fracasó. Probó con plantas de sombra, aunque allí había sol durante casi todo el día. Fracasó. Después plantó un tomillo rastrero que compró en una gran superficie, lo colocó en tierra enriquecida, añadió fertilizante y lo regó cada tarde. Durante unas semanas creció con rapidez. Los tallos se alargaron, blandos y verdes. Andrés pensó que por fin había acertado. En agosto, el centro de la planta se secó. Solo quedó un aro irregular alrededor de una zona marrón. «Otra planta que no aguanta aquí», murmuró su tía Mercedes, que llevaba toda la vida cultivando un pequeño huerto al otro lado del pueblo. Examinó la planta agachándose con dificultad. No se ha muerto por falta de agua. La regaba todos los días. Por eso, Andrés la miró con incredulidad. Mercedes arrancó un tallo blando y lo aplastó entre los dedos. El aire se llenó de un aroma intenso, herbal y cálido. «El tomillo de los montes no vive entre estiércol y aspersores», dijo. «Vive donde las piedras le dejan.
El tomillo rastrero incluye distintas especies y variedades de los géneros Thymus herpyllum y Thymus praecox. Algunas forman cojines extremadamente bajos, adecuados para juntas entre losas y caminos. Otras producen floraciones rosadas, malvas o rojizas capaces de transformar una pendiente seca durante varias semanas. No todas las variedades se comportan igual. Algunas son más compactas, otras se extienden más deprisa. Por eso conviene elegir una selección concreta en lugar de comprar cualquier maceta etiquetada simplemente como tomillo. Pero todas comparten una preferencia esencial: sol, drenaje y suelo pobre. El tomillo rastrero no necesita una tierra oscura y esponjosa. Prefiere grava, arena gruesa, terreno calcáreo o suelo natural poco enriquecido. En esas condiciones desarrolla tallos cortos, duros y entrelazados. Cuando recibe demasiado fertilizante, crece deprisa, pero débil. Cuando recibe demasiada agua, los tallos se alargan y la base envejece antes de tiempo. La aparente generosidad termina debilitándolo. Andrés retiró la planta dañada y volvió a empezar. Esta vez sacó parte de la tierra vegetal que había añadido. Mezcló el terreno con grava y arena. Plantó varias matas pequeñas entre las piedras, en los lugares donde el sol permanecía más horas, la regó al plantarlas, repitió el riego unos días después, luego se detuvo. En junio, los tallos comenzaron a deslizarse sobre la grava. En julio, cuando el huerto de Mercedes necesitaba agua casi diariamente, el tomillo permanecía compacto y verde, no crecía deprisa, crecía bien. Al año siguiente, los pequeños cojines se unieron. El sendero dejó de parecer una sucesión de piedras rodeadas de polvo. Entre las losas apareció una trama vegetal baja, resistente y aromática. Cada paso liberaba fragancia. Cuando Andrés regresaba de trabajar y cruzaba el camino, las suelas rozaban las hojas. El aroma ascendía alrededor de sus pantalones: tomillo, resina, tierra caliente y una nota ligeramente cítrica. Era un olor conocido. Le recordaba los paseos de infancia por los cerros, las bolsas de hierbas que su abuela colgaba en la cocina y las tardes en que toda la familia recogía ramas secas antes de las tormentas. El jardín había empezado a oler como el paisaje al que pertenecía. Durante la floración, pequeñas nubes rosadas cubrieron algunos tramos. Las abejas aparecían desde primera hora. No se comportaban de forma agresiva, pero Andrés colocó losas más amplias en la ruta principal para evitar pisar las zonas con mayor actividad. El resto del sendero podía soportar un tránsito moderado. Los tallos leñosos se sostenían unos a otros y la cubierta se hacía más fuerte a medida que enraizaba. Una tarde de agosto llegó una tormenta seca. El cielo adquirió un tono amarillo oscuro y el viento levantó polvo sobre los campos. Andrés salió para cerrar el cobertizo. Antes de llegar, se detuvo. Alguien había dejado una maceta nueva en mitad del sendero. Era una planta de hojas redondas y luminosas, casi doradas, muy distinta del tomillo y de la dimondia. Una nota doblada estaba atrapada bajo el tiesto. Reconoció la letra de Mercedes. Esta vive donde las otras se ahogan, pero no la plantes cerca del arroyo. Andrés levantó la vista hacia la casa de su tía. Las ventanas estaban cerradas y la puerta permanecía inmóvil bajo el viento. Volvió a leer la nota. En el reverso había una sola palabra: Lysimachia, y debajo, escrito con más fuerza: no dejes que escape. Andrés dejó la maceta sobre la mesa de la cocina y esperó a que pasara la tormenta. Las hojas eran pequeñas, casi redondas, y tenían un color verde amarillento que parecía iluminarse incluso bajo la luz gris de la tarde. Los tallos colgaban por el borde del recipiente y en varios puntos mostraban diminutas raíces blancas. La planta no esperaba encontrar tierra, ya estaba preparándose para conquistarla. A la mañana siguiente, Andrés cruzó el pueblo hasta la casa de su tía Mercedes. La encontró sentada bajo el emparrado, limpiando judías verdes en un cuenco de metal. ¿Por qué me has dejado esa maceta? Mercedes no levantó la vista. Porque dijiste que debajo de los avellanos no te crece nada. También escribiste que no debía dejarla escapar. Las dos cosas son verdad. Andrés se sentó frente a ella. ¿Qué planta es? Lysimachia, la de hoja dorada. Lysimachia nummularia. Mercedes partió una judía con un chasquido seco. Es buena donde no quieres volver a plantar. Mala donde no quieres que llegue. Número 5. Lysimachia rastrera. La Lysimachia rastrera, conocida en muchos viveros como monedita,
por la forma de sus hojas, es una cubierta vegetal vigorosa que puede llenar con rapidez zonas húmedas o parcialmente sombreadas. La variedad dorada, comercializada habitualmente como aurea, produce un follaje entre verde lima y amarillo brillante. En un rincón oscuro, bajo un seto o junto a una pared orientada al norte, parece retener la luz que falta alrededor. No necesita una composición complicada. No hace falta combinarla con flores exóticas ni colocar focos de jardín para que destaque. Una franja de lisimaquia dorada bajo una valla puede parecer una decisión paisajística sofisticada, aunque el trabajo real haya consistido en plantar unas cuantas macetas y esperar. Ese era el atractivo que Mercedes había visto en ella. Detrás de la casa de Andrés había una zona húmeda bajo 2 avellanos. El sol solo llegaba durante unas pocas horas por la mañana. El césped desaparecía allí cada invierno y las semillas nuevas apenas sobrevivían hasta junio. La lisimaquia podía resolverlo, pero su virtud principal era también el origen de la advertencia. Cada tallo horizontal puede producir raíces en los puntos donde toca la tierra. Una planta avanza, se ancla y crea nuevos puntos de crecimiento. Después, cada uno de esos puntos envía más tallos. No coloniza un terreno mediante un único tronco central, construye una red. En una temporada favorable, una planta puede extenderse varios palmos en todas direcciones. En 2 años puede cubrir una superficie considerable y superar los límites que parecían suficientes al plantarla. ¿Y si se acerca al arroyo?, preguntó Andrés. Mercedes dejó las judías a un lado. Entonces la corriente hará el resto. En algunas regiones, la lisimaquia puede comportarse de forma invasora, especialmente cerca de cursos de agua, cunetas húmedas, acequias o espacios naturales. Por eso no debe plantarse sin control junto a un arroyo, una charca conectada con el entorno o una zona de ribera. En un patio urbano cerrado, una jardinera amplia o un parterre rodeado de piedra, su vigor puede ser útil. En el lugar equivocado, puede convertirse en un problema que no termina en la propia parcela. Andrés eligió un área limitada por el muro de la casa, el camino de grava y una bordura metálica enterrada. Antes de plantar, comprobó que ninguna escorrentía conducía hacia el arroyo. Mercedes supervisó el trabajo en silencio. ¿Así está bien? El tiempo lo dirá. La lisimaquia se adaptó con una rapidez desconcertante. Durante las primeras semanas, los tallos se extendieron sobre la tierra desnuda. A mitad del verano ya habían cubierto las zonas más húmedas. Bajo la sombra de los avellanos, las hojas conservaron su color dorado, mientras que las que recibían más sol adquirieron un tono amarillo intenso. El perro de Andrés comenzó a atravesar el parterre para llegar antes al cobertizo. Las primeras veces dejó marcas visibles. Algunos tallos quedaron aplastados y varias hojas se desprendieron. 2 semanas después, el hueco había desaparecido. La cubierta estaba enraizada en tantos puntos que el daño de una zona no afectaba al conjunto. Los tallos cercanos se deslizaban sobre el espacio abierto y volvían a ocuparlo. La lisimaquia soportaba pisadas, el paso de una carretilla ligera y las carreras del perro. Sin embargo, agradecía más humedad que el tomillo y la dimondia. En épocas secas, las hojas perdían firmeza y parecían caer sobre el suelo. Después de un riego o una tormenta, recuperaban la tensión con rapidez. Andrés estuvo a punto de abonarla en primavera. Mercedes le quitó el bote de la mano. ¿Quieres que llegue hasta Cuenca? No añadió fertilizante. La planta ya crecía con suficiente entusiasmo. A finales del segundo verano, Andrés encontró un tallo al otro lado de la bordura. Lo arrancó. Una semana después apareció otro. Comenzó a revisar los límites una vez al mes. Era poco trabajo, pero no podía ignorarlo. La lisimaquia le enseñó una lección distinta de las anteriores. Algunas plantas fracasan porque las cuidamos demasiado. Otras triunfan tanto que debemos recordarles dónde termina el jardín. Número 4. Sedums tapizantes. Si la lisimaquia encuentra su fuerza en la humedad y la sombra parcial, los sedums tapizantes pertenecen al mundo contrario: piedra caliente, tierra escasa, tejados secos, taludes donde el agua desaparece antes de penetrar unos centímetros. Los sedums, conocidos también como siemprevivas o uñas de gato, según la especie y la zona, son plantas suculentas capaces de almacenar agua en sus hojas carnosas.
Varias especies de porte bajo forman alfombras resistentes y coloridas que pueden utilizarse en terrenos difíciles. Andrés conoció los sedums gracias a Nuria, una arquitecta paisajista que estaba restaurando el patio de una antigua casa rural a la salida del pueblo. La propiedad llevaba 15 años vacía. El patio estaba cubierto por losas rotas, grava y restos de mortero. En el centro había un pozo cegado y junto a la pared sur, una franja de tierra tan pobre que ni siquiera las hierbas espontáneas formaban una cubierta continua. «Vamos a plantar aquí», dijo Nuria. Andrés miró el suelo. «Aquí no hay tierra, hay suficiente». Nuria abrió varias bandejas de plantas. Algunas tenían hojas verdes con bordes rojizos. Otras parecían diminutas estrellas doradas. Una tercera variedad mostraba tonos bronce y burdeos. Entre las opciones más útiles se encuentran los sedums de crecimiento rastrero como Sedum spurium, Sedum acre, Sedum album y otras especies afines. Sus variedades ofrecen aspectos muy distintos. Algunas desarrollan un follaje rojo oscuro que intensifica su color con el sol y el frío. Otras forman una alfombra verde dorada y producen flores amarillas. Ciertas selecciones comienzan la primavera en tonos verdes y terminan el otoño con matices coral, cobre o granate. Son plantas que convierten el estrés en color. Cuanto más fértil y húmedo es el suelo, más blandos y alargados pueden volverse sus tallos. En terrenos pobres, las hojas permanecen juntas, la cubierta se compacta y las plantas muestran tonos más intensos. ¿Tampoco quieres compost?, preguntó Andrés. Ni compost, ni abono, ni una instalación de riego que las trate como tomates. Nuria retiró únicamente los restos más grandes de obra. Después mezcló la poca tierra existente con grava fina y arena gruesa para evitar que el agua quedara retenida. Colocó los sedums a poca distancia unos de otros, especialmente en las zonas donde la gente caminaría ocasionalmente. «Parecen frágiles», dijo Andrés. Nuria presionó con suavidad una planta entre los dedos. «Lo parecen porque almacenan agua, pero observa cómo se apoyan unas en otras. Cuando los sedums forman una alfombra continua, sus tallos se entrelazan. Una pisada moderada no recae sobre una única planta aislada. La presión se distribuye entre varias. No son adecuados para un campo de fútbol ni para un camino transitado constantemente, pero pueden soportar pasos ocasionales, mascotas y el uso normal de zonas entrelosas. Durante el primer mes recibieron algo de agua para desarrollar raíces. Después, Nuria cerró el riego. Llegó julio. La pared sur devolvía el calor como una estufa. A mediodía, las losas resultaban casi imposibles de tocar. Las plantas tradicionales del patio necesitaban riego frecuente. Los sedums se encogieron ligeramente. Sus hojas se hicieron más compactas. Esperaron. Una mañana, Andrés vio varias zonas arrugadas y llamó a Nuria. «Se están secando». «No, las hojas han cambiado. Se están protegiendo». «¿Y no vamos a regar?» «Todavía no». 2 semanas después cayó una tormenta de verano. El agua golpeó las tejas, corrió por las paredes y formó pequeños ríos entre las losas. A la mañana siguiente, las hojas de los sedums estaban hinchadas y brillantes. En pocos días recuperaron toda su extensión. No habían sufrido una derrota. Habían hecho una pausa. El exceso de agua, en cambio, podía matarlos. Las raíces de muchos sedums no toleran permanecer en un suelo encharcado. Cuando se riegan de forma constante, la base puede pudrirse y los tallos comienzan a desprenderse. La principal amenaza no era el abandono, era la ansiedad del jardinero. Al terminar el verano, el patio había cambiado. Donde antes solo había polvo y cascotes, aparecían manchas verdes, rojas y doradas. Los sedums se extendían entre las piedras como si siempre hubieran estado allí. Durante una visita, Mercedes recorrió el patio apoyada en su bastón. Se detuvo frente a una variedad de hojas rojizas. «Estas plantas saben guardar lo que tienen», dijo. Nuria asintió. «Por eso sobreviven». Mercedes tocó una hoja con la punta del dedo. «Las personas tardamos más en aprenderlo». Esa misma tarde, Andrés volvió a su casa y revisó la lisimaquia. Encontró 3 tallos fuera del límite y los cortó. Después cruzó el camino de tomillo, respirando el aroma que liberaban sus pasos. Todo parecía tranquilo, hasta que llegó junto al arroyo. Entre 2 piedras húmedas, a varios metros de su jardín, brillaba una hoja redonda de color dorado. Andrés se agachó. No podía asegurar que fuera la misma planta, pero cuando tiró del tallo,
Descubrió que continuaba bajo el barro, avanzando hacia el agua, y entonces comprendió que quizá había encontrado el problema demasiado tarde. La primera grieta apareció después de una semana de lluvias. Alba la descubrió al amanecer, cuando salió al porche con una chaqueta de lana sobre el pijama y una taza de café demasiado caliente entre las manos. La tierra del talud, situada detrás de la casa, se había desplazado varios centímetros durante la noche. No parecía grave, solo una línea oscura atravesando el barro, pero Alba conocía aquel terreno. Había crecido en esa casa de la costa asturiana, escuchando a su padre repetir que la ladera era más antigua y más testaruda que cualquiera de ellos. Se agachó, tocó la grieta y sintió como la tierra cedía bajo los dedos. Mateo llamó sin apartar la mirada. «Ven a ver esto». Su hermano apareció en la puerta abrochándose una sudadera. «¿Qué pasa?» Alba señaló el talud. Mateo permaneció en silencio unos segundos. Ha vuelto a moverse, no era la primera vez. Durante años, el césped convencional había intentado cubrir aquella pendiente. Cada primavera lo resembraban. Cada otoño, las lluvias abrían surcos. El agua descendía con fuerza hacia el camino y arrastraba semillas, tierra y pequeñas piedras. Su padre había colocado traviesas de madera. Se pudrieron, después instaló una malla. Se rompió en una tormenta. Finalmente dejó de intervenir y comenzó a segar la pendiente con una desbrozadora, atado con una cuerda a un viejo manzano para no resbalar. «No podemos seguir haciendo lo mismo», dijo Alba. Mateo observó la cicatriz de barro. «Eso decía papá todos los años». Número 3. Cárice de arena. Cuando alguien busca una alternativa al césped, a menudo acepta cambiar de textura, color y aspecto. Pero no todas las personas quieren un jardín cubierto de hojas redondas, flores diminutas o plantas suculentas. Algunas quieren seguir viendo una superficie verde de hojas estrechas. Algo parecido a la hierba, algo que se mueva con el viento y pueda segarse ocasionalmente. Los cárices de porte bajo ofrecen esa posibilidad. Son plantas de aspecto graminoide, aunque botánicamente no sean céspedes convencionales. Determinadas especies adaptadas a terrenos arenosos o costeros forman masas densas y desarrollan sistemas de raíces fibrosas capaces de sujetar el suelo. Alba conoció aquella opción gracias a Gabriel, un jardinero que trabajaba en la recuperación de dunas y espacios degradados del litoral. Llegó a la casa una mañana nublada, con las botas cubiertas de arena húmeda y un impermeable verde oscuro. No comenzó observando las plantas. Miró el recorrido del agua. Subió hasta la parte alta del talud, se agachó junto a la grieta y después descendió, siguiendo los pequeños canales abiertos por la lluvia. «El problema no está solo en lo que plantáis», dijo. «Está en cómo cae el agua y en la profundidad de las raíces». Mateo cruzó los brazos. El césped tenía raíces. Tenía raíces superficiales. Gabriel tomó un puñado de tierra. El suelo era ligero en algunos puntos, arcilloso en otros y estaba compactado por años de siega y pisadas. Necesitáis una cubierta que no dependa únicamente de los primeros centímetros. Los cárices adecuados forman una red fibrosa que penetra en el terreno y mantiene unidas sus capas superficiales. Por eso pueden utilizarse en pendientes, bordes, dunas estabilizadas y zonas donde la erosión resulta más preocupante que la perfección estética. Su follaje es estrecho, ligeramente arqueado y de apariencia natural. Si se siega algunas veces al año, puede recordar a un césped informal. Si se deja crecer, forma una superficie ondulada que se mueve con el viento. No parece abandonada, parece pertenecer al paisaje. «¿Cuánto habrá que regar?», preguntó Alba. «El primer año, bastante más de lo que te gustaría». Aquello la sorprendió. Después de aprender que tantas plantas fracasaban por exceso de atención, había comenzado a desconfiar de cualquier recomendación de riego frecuente. Gabriel lo notó. Una planta resistente no nace establecida. Primero tiene que construir la parte que no ves. Durante la primera temporada, los cárices necesitan humedad suficiente para desarrollar raíces profundas. Si se reduce el riego demasiado pronto, la parte visible puede parecer sana, pero el sistema subterráneo permanecerá débil. Entonces llega el primer verano seco o la primera tormenta fuerte y la plantación falla. La austeridad debía llegar después del arraigo, no antes. Alba y Mateo colocaron los plantones en líneas irregulares, siguiendo la forma del talud
en lugar de dibujar una cuadrícula perfecta. Entre ellos dejaron pequeños canales cubiertos de grava para desacelerar la escorrentía. El trabajo duró 3 días. Al terminar, la pendiente parecía casi vacía. Se veían pequeñas matas separadas por grandes zonas de tierra. Mateo apoyó la pala contra el muro. No parece que esto vaya a sujetar nada. Gabriel limpió el barro de sus guantes. Porque estás mirando hacia arriba. ¿Y dónde debería mirar? El jardinero golpeó suavemente el suelo con la punta de la bota. Aquí abajo es donde empieza todo. Durante aquel primer año, Alba regó con constancia. No inundaba la ladera, pero tampoco permitía que las plantas jóvenes se secaran por completo. En otoño dejó crecer el follaje. En lugar de una superficie cortada al ras, la pendiente adquirió una textura flexible. Las hojas se inclinaban con el viento del Cantábrico y recuperaban después su posición. Cuando llegó el siguiente invierno, llovió durante 9 días. El agua descendió por los canales de grava. La tierra se oscureció. El sendero se llenó de hojas de eucalipto, pero el talud no se abrió. Alba salió bajo la lluvia, cubierta con un chubasquero amarillo. Hundió las botas en el barro y buscó la antigua grieta. Había desaparecido bajo una masa de raíces y hojas. Por primera vez en muchos años, la casa parecía apoyarse contra la ladera en lugar de luchar contra ella. Número 2. Fresa rastrera. En la parte baja del terreno existía otro problema. Junto al muro de piedra donde la pendiente terminaba, el suelo permanecía fresco durante gran parte del año. Allí no hacía falta sujetar una ladera ni resistir un sol abrasador. Hacía falta cubrir una zona desnuda que se llenaba de barro cada vez que llovía. Alba quería una planta baja que soportara pasos ocasionales y que no pareciera una solución puramente técnica. Gabriel apareció una mañana con varias bandejas de pequeñas plantas. «Fresas», dijo Mateo al verlas. «Fresas rastreras. Eso no va a aguantar ni una semana con los perros». Gabriel dejó una bandeja en el suelo. Depende de la fresa, del uso y de lo que esperes de ella, las fresas silvestres y otras variedades rastreras producen estolones, tallos horizontales que avanzan desde la planta madre, tocan el suelo, enraizan y crean una nueva roseta. Después, esa nueva planta repite el proceso. El resultado es una red viva que se extiende, cubre huecos y ayuda a proteger el terreno frente al impacto directo de la lluvia. No es una superficie adecuada para un tránsito continuo. Tampoco debe plantarse en el centro de un camino por el que pasan varias personas cada hora, pero puede soportar pisadas moderadas, juegos ocasionales y el movimiento normal de un jardín familiar, especialmente cuando se combinan las plantas con piedras planas que distribuyen el peso. Alba colocó las fresas entre antiguas losas de pizarra. Algunas provenían del tejado original de la casa. Su padre las había guardado durante décadas detrás del cobertizo. Convencido de que algún día servirían para algo, las dispusieron formando un recorrido irregular desde el porche hasta el huerto. Entre las piedras plantaron las pequeñas rosetas. Las hojas tenían 3 segmentos, bordes dentados y nervios profundos. Después de la lluvia, retenían gotas transparentes que brillaban incluso bajo el cielo gris. Durante la primera primavera aparecieron flores blancas, eran sencillas, de 5 pétalos y apenas sobresalían del follaje. No producían el efecto espectacular de una plantación ornamental. Había que acercarse para verlas. Alba prefería aquella discreción. En verano surgieron los primeros frutos, pequeños, rojos, algunos intensamente aromáticos. No eran fresas destinadas a llenar cajas ni a preparar grandes cantidades de mermelada. Muchas desaparecían antes de madurar, comidas por pájaros, caracoles o por los sobrinos de Alba que recorrían el jardín buscándolas bajo las hojas. «He encontrado otra», gritó Inés, de 6 años. Su hermano pequeño corrió hacia ella. «Esa era mía». «La he visto yo primero». Los niños se agacharon junto a las losas, apartando los estolones con cuidado. Las rodillas de sus pantalones quedaron manchadas de tierra. Mateo los observó desde el porche. Al final sí sirven para algo más que cubrir barro. Alba probó una de las frutas. Era pequeña y ligeramente ácida, pero su aroma permaneció en la boca mucho después de tragarla. «Nos devuelven algo», dijo. La plantación necesitó riego durante el primer año. Después, las raíces y la sombra creada por las propias hojas ayudaron a conservar la humedad. Alba no aplicó fertilizantes fuertes.
Un exceso de nitrógeno habría producido hojas grandes, blandas y sensibles a enfermedades. En suelo moderadamente pobre, las plantas crecían más compactas, enraizaban con fuerza y soportaban mejor las pisadas. A finales del segundo verano, casi no quedaba tierra visible. Los estolones habían atravesado los espacios entre las losas y cubierto las zonas donde antes se acumulaba barro. Cuando un perro dañaba una roseta, las plantas cercanas enviaban nuevos tallos. La reparación ya estaba incorporada en su forma de crecer. Sin embargo, ninguna cubierta vegetal era indestructible. Una tarde, después de una comida familiar, Alba encontró varias plantas aplastadas junto al porche. Alguien había arrastrado una mesa sobre ellas. Mateo salió detrás. Las hemos destrozado. Alba levantó la mesa y examinó los tallos. Algunos estaban partidos. Otros seguían conectados al suelo por raíces independientes. No todas. Colocó las rosetas supervivientes sobre la tierra húmeda y las presionó suavemente. Un mes después, el hueco comenzaba a cerrarse. Las plantas no borraban el daño inmediatamente, lo atravesaban, lo rodeaban, lo convertían en un punto de partida, la noche de la ladera. El tercer invierno llegó con una borrasca anunciada durante días. La radio habló de rachas intensas, lluvias persistentes y posibles desprendimientos en carreteras secundarias. Los vecinos aseguraron canalones, retiraron macetas y cerraron contraventanas. Alba comprobó los desagües. Mateo limpió los canales de grava. Al anochecer, el viento comenzó a golpear la casa, las ramas del manzano arañaban las tejas. El agua descendía por los cristales en cortinas deformadas por las ráfagas. En algún lugar del valle se fue la luz y durante unos segundos todo quedó negro. Alba encendió una linterna. ¿Has oído eso? Un sonido grave llegó desde la parte trasera de la casa. No era un trueno, era más profundo. Parecía el ruido de una puerta gigantesca cerrándose bajo tierra. Mateo ya estaba poniéndose las botas. «No salgas», dijo Alba. «Tengo que ver la ladera. En plena tormenta». No, otro crujido hizo vibrar los cristales. Salieron juntos, el agua les golpeó la cara. Las linternas apenas atravesaban la lluvia. Avanzaron hasta la parte alta del talud, donde los cárices se inclinaban casi horizontalmente bajo el viento. La tierra estaba saturada, pero seguía en su sitio. El ruido había llegado desde el extremo oriental, junto a un viejo muro cubierto de zarzas. Una parte de la mampostería se había derrumbado y dejaba al descubierto una franja de terreno que nadie había visto en décadas. Alba enfocó el hueco. Bajo las piedras caídas apareció una cubierta verde, compacta y sorprendentemente intacta. Tenía hojas finas, casi como agujas, y se extendía sobre la pendiente formando un cojín antiguo. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo. Alba se acercó. Entre el follaje se distinguían pequeños capullos cerrados. Cientos de ellos. Gabriel había mencionado una planta así. Resistente al frío, capaz de vivir sobre suelos secos y pedregosos y de cubrirse completamente de flores en primavera. Pero allí todavía era enero. Uno de los capullos comenzó a abrirse bajo la luz de la linterna, después otro y otro, en mitad de la tormenta. La ladera empezó a llenarse de un color azul, violáceo, que ninguno de los dos había plantado. La tormenta continuó hasta el amanecer. Cuando el viento perdió fuerza, la casa quedó envuelta en un silencio extraño, interrumpido únicamente por el agua que goteaba desde los canalones. El cielo empezaba a aclararse sobre las montañas, pero en el jardín todavía dominaba una penumbra azulada. Alba y Mateo regresaron al muro derrumbado. A la luz del día, la planta parecía menos misteriosa, aunque no menos hermosa. Formaba una cubierta compacta sobre la pendiente, con hojas estrechas y rígidas, semejantes a pequeñas agujas verdes. Entre ellas se abrían flores de un azul violáceo intenso. No habían aparecido de golpe, como les había parecido durante la noche. La luz de las linternas, la lluvia y el miedo habían exagerado la escena, pero los capullos sí estaban adelantados. Protegidos durante años por las piedras del muro, habían encontrado un rincón templado, orientado al sur, donde el invierno resultaba menos severo. Mateo tocó una flor con cuidado. ¿Puede haber sobrevivido ahí todo este tiempo? Primero tenemos que saber qué es. Alba llamó a Gabriel. El jardinero llegó antes del mediodía. Inspeccionó la pendiente, retiró varias ramas caídas y se agachó junto a la planta. «Phlox rastrero», dijo finalmente. «Phlox subulata». «¿Es silvestre?», preguntó Mateo.
Aquí, no. Alguien lo plantó. Alba miró las ruinas del muro. Nosotros no. Gabriel separó con cuidado algunos tallos. Debajo encontró una antigua pieza de cerámica azul, hundida en la tierra. Parecía el borde de una jardinera rota. Lleva años, aquí, dijo. Muchos. Mateo levantó la vista hacia la casa. Papá número 1. Flox rastrero. El flox rastrero es una cubierta perenne de crecimiento, bajo que forma almohadillas densas sobre terrenos secos, pendientes, rocallas y bordes de caminos. Durante la mayor parte del año mantiene un follaje estrecho y compacto. Dependiendo del clima y de la exposición, puede conservar buena parte de sus hojas durante el invierno, pero su momento extraordinario llega en primavera. Entonces, la cubierta verde desaparece bajo cientos de flores. Existen variedades blancas, rosadas, malvas, azuladas y bicolores. Algunas producen pétalos claros con un ojo intenso en el centro. Otras crean una superficie de color tan uniforme que desde lejos parece una tela extendida sobre el terreno, no florece durante todo el verano, no intenta hacerlo. Concentra su energía en unas pocas semanas y convierte ese breve periodo en un acontecimiento. En un jardín, esa cualidad puede transformar por completo una pendiente difícil, una rocalla junto a la entrada o el espacio entre grandes losas. Alba recordaba vagamente unas flores parecidas. No sabía si era un recuerdo verdadero o una imagen construida a partir de fotografías antiguas. Su madre arrodillada junto al muro, con un pañuelo rojo sujetándole el pelo y una cesta de mimbre a su lado. Mamá plantaba flores aquí, dijo. Mateo negó con la cabeza. Yo no me acuerdo. Tú eras pequeño. Entraron en el cobertizo y comenzaron a buscar entre cajas antiguas. Encontraron herramientas oxidadas, facturas de materiales, carretes de cuerda y un impermeable de su padre que todavía conservaba olor a madera húmeda. En el fondo de un armario apareció un cuaderno con tapas verdes. Las primeras páginas contenían anotaciones del huerto, fechas de siembra, lluvias, podas, variedades de manzana y cantidades de patata recogidas cada año. Más adelante, la letra cambiaba, era la escritura de su madre. Flox azul junto al muro, no abonar, la tierra pobre lo mantiene bajo. Alba pasó el dedo sobre la frase, Mateo se sentó en una caja. Llevamos años intentando mejorar esa tierra, y ella sabía que no había que hacerlo. En las páginas siguientes aparecían pequeños dibujos del jardín. La pendiente estaba dividida en zonas. Junto al muro, su madre había escrito, dejar que cubra las piedras, recortar después de la floración, no regar salvo sequía. La familia había olvidado la planta, el flox no, había quedado oculto cuando su padre levantó el segundo muro para reforzar el terreno. Parte de la plantación desapareció, pero algunos tallos sobrevivieron en una estrecha cámara entre las piedras. Allí recibían poca agua y casi ningún nutriente, exactamente lo que necesitaban. El flox rastrero prefiere pleno sol y terrenos bien drenados. En suelos excesivamente fértiles produce un crecimiento más abierto y débil. Con demasiada humedad, la base puede deteriorarse, como el tomillo y los sedum desarrolla su mejor estructura cuando no se le obliga a crecer con rapidez. En pendientes y taludes, sus tallos forman una cubierta capaz de proteger la superficie frente a la erosión. Tolera pisadas ocasionales, aunque en rutas de paso frecuente conviene combinarlo con piedras planas. No es una planta destinada a recibir carreras constantes. Su función está en los bordes, las laderas, las juntas amplias y los lugares donde segar resulte incómodo o peligroso. Después de la floración, un recorte ligero ayuda a mantener la cubierta compacta. Más allá de esa tarea anual, una plantación establecida puede vivir con muy poca intervención. Gabriel examinó el antiguo flox durante varios minutos. ¿Podemos recuperarlo sin arrancarlo?, preguntó Alba. Precisamente sin arrancarlo. Retiraron únicamente las piedras inestables. Mantuvieron parte del muro como protección y colocaron grava alrededor de los tallos expuestos. Gabriel tomó algunos fragmentos sanos para propagarlos en otras zonas de la pendiente. Durante los meses siguientes, las pequeñas secciones enraizaron. En primavera, el color descendió por la ladera. Primero apareció alrededor del muro derrumbado. Después surgieron manchas violetas entre los cárices. Más tarde, los nuevos plantones florecieron junto a las losas de pizarra y las fresas rastreras. No era una superficie uniforme. Era mejor, el viento movía las hojas del cárice.
Las fresas cubrían la parte húmeda. El phlox abrazaba las piedras secas. Cada planta ocupaba el lugar para el que estaba preparada. La ladera había dejado de ser un problema único que exigía una solución única. Era un conjunto de condiciones distintas y cada una tenía su propia respuesta. 9 plantas, 9 lugares. Un jardín sostenible no consiste en sustituir todo el césped por una sola especie y esperar que funcione igual en cualquier rincón. Consiste en observar. ¿Dónde se acumula el agua? ¿Dónde golpea el sol durante toda la tarde? ¿Qué parte se pisa todos los días? ¿Qué zona permanece desnuda bajo el seto? ¿Qué pendiente resulta peligrosa de segar? En amplias zonas templadas de España, el microtrébol puede crear una superficie verde, transitable y capaz de reducir la necesidad de fertilizantes. Puede utilizarse solo o mezclado con gramíneas, especialmente donde los veranos no sean extremadamente secos. En jardines cálidos del litoral mediterráneo y del sur, la lipia puede reemplazar áreas de césped que consumen demasiada agua. Necesita atención durante el establecimiento, pero después se vuelve más compacta cuando el riego se reduce. La dimondia pertenece a los rincones soleados, secos y protegidos de las heladas fuertes. Funciona entre losas, junto a muros cálidos y en pequeñas superficies de regiones suaves. El tomillo rastrero transforma senderos, rocallas y pendientes secas. Necesita sol, drenaje y la disciplina de no enriquecer el terreno. La lisimaquia dorada ilumina espacios húmedos y sombreados, pero debe permanecer lejos de cursos de agua y espacios naturales. Su expansión exige límites claros. Los sedums cubren grava, suelos pedregosos, taludes secos y bordes donde otras plantas se deshidratan. El exceso de agua es mucho más peligroso para ellos que una sequía moderada. Los cárices bajos pueden ofrecer una imagen cercana a una pradera y resultar útiles para sujetar suelos. Sin embargo, la especie debe elegirse según el clima local. No todos los cárices toleran la misma sequía, humedad o exposición. Las fresas rastreras cubren zonas frescas, se extienden mediante estolones y añaden pequeños frutos a un espacio que, de otro modo, solo tendría una función ornamental. El phlox rastrero reserva su espectáculo para la primavera y convierte pendientes secas y rocallas en superficies de color. Ninguna de estas plantas es milagrosa. Todas pueden fracasar si se colocan en el lugar equivocado. Una especie resistente a la sequía puede pudrirse en una zona encharcada. Una planta de sombra puede quemarse bajo el sol de agosto. Una cubierta capaz de tolerar pasos ocasionales puede desaparecer si se utiliza como pista deportiva. El verdadero cambio no consiste en comprar una planta nueva. Consiste en abandonar la idea de que todo el jardín debe comportarse del mismo modo. Lo que quedó de la antigua pradera Alba y Mateo conservaron una pequeña zona de césped convencional frente al porche. Era el lugar donde los niños jugaban, donde colocaban una mesa larga durante las reuniones familiares y donde, en verano, alguien terminaba tumbándose después de comer. Pero el resto cambió. La pendiente quedó cubierta de cárices y phlox. Las fresas ocuparon la zona húmeda. En el camino más seco plantaron tomillo. Los sedums aparecieron entre las piedras calientes junto al muro sur. El jardín dejó de pedir el mismo tratamiento en todas partes. También disminuyó el trabajo. Ya no era necesario segar la ladera atado a un manzano. El agua de lluvia no arrastraba la tierra hacia el camino. Las zonas secas no exigían resiembras anuales. Una tarde de mayo, la familia se reunió en la casa. Las flores violetas del phlox cubrían la parte alta del terreno. Más abajo, los cárices se movían bajo la brisa. Inés y su hermano buscaban fresas entre las losas. Mateo sacó el cuaderno verde y lo dejó sobre la mesa. Hay una última página escrita. Alba lo abrió. La frase ocupaba solo 2 líneas. Un jardín no debe demostrar cuánto trabajamos. Debe demostrar cuánto hemos aprendido a escuchar. Debajo, su madre había dibujado un pequeño plano. En él aparecía una parte del terreno que nunca habían cultivado. La franja situada al otro lado del viejo manzano, junto al lindero con el bosque. Alba levantó la vista. Aquella zona seguía cubierta de zarzas. ¿Crees que plantó algo más allí?, preguntó Mateo. Alba cerró el cuaderno. Desde el extremo del jardín llegó un ligero movimiento entre las ramas. No parecía viento. Las hojas se separaron durante un instante y dejaron ver una línea de flores blancas bajo la maleza. Gabriel sonrió
como si ya supiera lo que encontrarían. Alba tomó los guantes de su madre, conservados durante años en el cobertizo, y caminó hacia el manzano. Esta vez no llevaba fertilizante, tampoco una pala, primero iba a mirar.